La W hablan los expresidentes. Lenín Moreno ya fue presidente del Ecuador, tiene muchísimo conocimiento de la dramática situación que vive el país. Ecuador entra en una emergencia por 60 días. Señor presidente Moreno, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Julio. Saludo cariñoso a los hermanos colombianos. Expresidente, quienes hemos vivido y trabajado en este oficio en Colombia durante tantos años, pues comenzamos a ver algo que no desearíamos para nadie, un poquito el espejo de Colombia del año 89, 90 en Ecuador. ¿Usted lo siente así? Verdaderamente sí, Julio. Bueno, primero he expresado mi sentimiento de pesar. Mi sentido de pesar le decimos acá a la esposa, a las hijas del periodista y ha sido candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, y al mismo tiempo el sentimiento de pesar a sus simpatizantes, a sus partidarios, que sin duda alguna vieron en él esa posibilidad de cristalizar los sueños, las esperanzas, los anhelos, las ilusiones que cada quien tiene con respecto al país en términos generales y a la situación personal de forma particular. Sí, usted lo ha dicho, así como sucedió en México con el candidato presidencial Colosio, así como sucedió en Colombia con el candidato Galán, así como sucedió en los Estados Unidos con el que podía haber sido el candidato a presidente de la República, Robert Kennedy, y así como sucedió en Ecuador con Abdón Calderón Muñoz, que era un candidato presidencial del de fines del siglo pasado. La situación es extremadamente compleja, extremadamente difícil. Hay una sensación de desasosiego, desilusión, temor por parte de los ecuatorianos de su futuro, porque, claro, la gente dice, si un candidato que supuestamente está protegido le pasa esto, lo que le puede suceder a los ciudadanos comunes podría ser bastante igual o bastante peor. Entonces, con temor, porque los ecuatorianos ahora tienen temor de salir a la calle. Cada que escuchan un ruido cerca de su casa, enseguida corren a protegerse. Cuando están en un restaurante, cuando están en el transporte público, cuando están en la calle, cuando están en su vehículo y una persona se acerca a lo mejor para consultar algo, para preguntar algo, pues enseguida la persona hace la demanda de protegerse. Y esa es una situación que en el Ecuador no la hemos vivido. Todo el mundo busca los porqués. Sin duda alguna hay que saber los porqués, pero sobre todo saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a hacer los gobiernos, las instituciones, los candidatos presidenciales que van a regir los destinos del país, qué es lo que proponen. Eso es lo que quieren saber, sin duda alguna, los ciudadanos. Y creo que lo más dable en esta circunstancia es que haya un gran diálogo nacional con la premura que se requiere. Plantearse objetivos a corto plazo y objetivos inmediatos, como es el de la investigación exhaustiva, ojalá con asesoramiento internacional de quienes fueron los causantes de los cómplices y encubridores, como se suele decir, de este crimen execrable, este magnicidio de un candidato a la presidencia de la República. Y por supuesto el poder Presidente, los elementos con los cuales se defiende ante los embates de los criminales que ahora tienen armas de última tecnología, de generación de última instancia. Y eso no puede darse. La policía, además, debe sentirse protegida el momento en que dé de baja
a estos criminales, sentirse protegida y no tener que pasar los tortuosos juicios que suelen seguirles a veces los mismos que protegen a los criminales. Todo esto, lastimosamente, parecería tener el origen en un gobierno anterior, en el cual se permitió la entrada indiscriminada de extranjeros sin pedir el pasado judicial, se legitimó bandas juveniles y se les disculpó de todo de todos los crímenes que habían realizado. Lastimosamente parece que se recibió dinero del narcotráfico para campañas presidenciales. Se sacó de la ciudad de Manta a una base militar de los Estados Unidos. Perdóneme que le hable de varios temas que seguramente para ustedes no son totalmente conocidos, para los ecuatorianos sí. El que había una base militar en la ciudad de Manta, en la ciudad costanera de Manta, que servía para controlar el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado. En ese periodo, pues, lastimosamente se les pidió que abandonen el país. Se hizo la adquisición de helicópteros de origen indio, que se cayeron y resultaron no ser los adecuados para cumplir con su función. Se adquirió radares los cuales nunca funcionaron. Se construyó carreteras a ninguna parte que a lo mejor solamente servían para que pueda traficarse los narcóticos, la droga, etcétera, etcétera. Es decir, hay algunas causas que sin duda alguna nos dan la medida de qué es lo que ocasionó esta situación terrible de seguridad que tiene el país, pero sobre todo buscar las soluciones, y las soluciones, por supuesto, son unas soluciones que deben englobar a la totalidad de los ecuatorianos, a la totalidad de las instituciones, pero sobre todo al gobierno nacional, que tiene que ejercer un claro liderazgo en ello. Señor presidente, aquí hay tres interrogantes. El primero, pues el mismo de Colombia: el narcotráfico, los lobos, los cárteles mexicanos, la influencia de los colombianos, esa combinación perfecta que es la gasolina para la violencia que está en las esquinas de las principales ciudades de Ecuador, como pasó en Colombia, y eso se llama narcotráfico. Lo otro, la teoría de conspiraciones políticas que tengan que ver con adversarios del candidato asesinado, inclusive conexiones con Colombia, que él habría denunciado, como el tema del señor Alex Saab. O lo otro, es que sean las dos cosas combinadas. ¿Usted qué piensa? Bueno, generalmente cuando algo así ocurre, Julio, no es... Yo no tengo más. No tiene una causa. Es un conjunto, es prácticamente un menú de causas que se dan. Por supuesto, el crimen organizado, por supuesto, la excesiva tolerancia a bandas juveniles, también el hecho de no dotar adecuadamente de armas de buena tecnología, de última generación para los militares y policías, no apertrecharles con chalecos antibalas, con escudos antimotines, etcétera, etcétera. Todo esto es las causas que originan lo que actualmente estamos viviendo en el país, que créame, Julio, es una situación, y yo la siento bastante peor de la que vive Colombia. Colombia pasó momentos muy duros en las décadas anteriores, y claro, lastimosamente esas bandas criminales, que ahora no solamente nacen del mismo país, sino vienen de Colombia o vienen de México, lastimosamente en las fronteras que permean con mucha facilidad, se han enseñoreado y se han convertido en un poco las dueñas del país, del Ecuador, y hacen lo que les da la gana. Y esto no podemos bajo ninguna circunstancia permitir. Hay muchos responsables,
pero sobre todo hay muchas responsabilidades a cumplir en el futuro. Presidente, ya el Consejo Nacional Electoral dijo que las elecciones se van a mantener este 20 de agosto, en tan solo 10 días. ¿Cree que hay garantías para llevar a cabo estas elecciones presidenciales, la primera vuelta? Bueno, lo que pasa es que hay que exigir las garantías, señorita periodista. Las garantías no es que las hay. El presidente de la República ha decretado el estado de excepción y eso... Y bueno, es una decisión que debía haberla tomado a lo mejor con bastante anticipación, pero decir que hay garantías es una cosa que no es un problema de teoría, es un problema de práctica. Queremos ver que haya las garantías, porque el día de ayer, el primer lugar del candidato no estaba en un vehículo blindado. Salió por la puerta delantera cuando lo que se acostumbra es salir directamente de un garage donde hay mayor posibilidad de protegerlo. No se cubrió la parte lateral izquierda donde ingresó el candidato, del vehículo donde ingresó el candidato. Por allí le disparan y le asestan 3 disparos, inclusive en la cabeza. Parecía que el personal también que se encontraba haciendo el cuidado no tenía la suficiente pericia para estas circunstancias, ni el suficiente compromiso como para proteger al candidato, que era su principal tarea, y prácticamente se echaron al piso. Lo que vi en este momento, en primer lugar, es investigar a cómplices, autores, encubridores de este grave crimen, y por supuesto tomar, como lo he dicho hace un momento a Julio, las medidas que sean necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Sí, expresidente Moreno, usted habla de lo que ha pasado en el pasado que lleva a esto, pero usted fue vicepresidente de Rafael Correa del 2007 al 2009 y después del 2009 al 2013, y fue presidente de la República del 2017 al 2021. ¿Qué responsabilidades asume usted, que ha estado todo ese tiempo en el poder, de este deterioro de la situación en el Ecuador? Bueno, realmente no necesariamente uno, cuando esté en la vicepresidencia de la República, está de acuerdo con las decisiones que toma el presidente, pero esas son decisiones presidenciales. Yo en más de una ocasión manifesté mi desacuerdo en muchas de las decisiones que se iban tomando. Es por eso que cuando asumí la presidencia de la República, ahí hay una confusión. Yo no fui vicepresidente de la República hasta el 2013. Pero de todas formas igual, cuando asumí la presidencia de la República, señor periodista, inclusive se encontraba en curso conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y el Ecuador, con la tolerancia que le ha caracterizado siempre, permitió que esas conversaciones se den en el Ecuador, y se recibió a la gente del Ejército de Liberación Nacional, a los cuales yo les pedí que abandonen el país. Porque un día antes el Ejército de Liberación Nacional había cometido actos criminales en Colombia, había secuestrado y había matado gente. Entonces yo les dije, miren señores, ustedes serán siempre bienvenidos a hablar acerca de la paz, pero bajo ninguna circunstancia en estado de criminalidad. Pues o sea, para hablar de paz primero hay que cesar las agresiones a las muertes, los secuestros, etcétera, etcétera, los robos en el país hermano vecino. Ustedes regresen cuando estén dispuestos a hacerlo así. Ellos se fueron y entiendo que no volvieron no han vuelto en este gobierno. Presidente, usted habla de seguridad y de la necesidad de corregirla, pero ¿qué papel juega el Poder Judicial en todo este proceso? Lastimosamente, señor periodista, hay una debilidad, una crisis de institucionalidad también en el país. Los jueces liberan con mucha facilidad, prestamente, a los criminales después de que
después de que la policía los ha apresado y Fiscalía ha iniciado las correspondientes indagaciones e investigaciones. Lastimosamente, con mucha presteza los jueces se prestan para las liberaciones, y eso entiendo yo que solamente tiene una explicación: el hecho de que los criminales tienen abogados deshonestos que los auxilian en su momento, y sobre todo el crimen cuenta con los recursos suficientes como para poder calentar las manos de jueces, de policías, de fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Presidente, muchas gracias por atendernos. Y lamentamos muchísimo esta situación. Nos duele mucho. Sí, estamos consternados todos, Julio, usted entenderá. Son momentos muy difíciles, asiagos para la patria. Gracias, un saludo cordial a los hermanos colombianos, como siempre. Gracias, presidente Lenín Moreno. Ya regresamos. Gracias. Es la W.